Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Qué momento especial está viviendo la humanidad. Estamos invadidos por la incertidumbre, por la angustia, el temor, el miedo que nos genera la llegada de un virus que se ha instalado no solamente en China como fue inicialmente, sino que se ha globalizado y toda la humanidad está enfrentando un gran desafío. El programa de Tierra Firme el día de hoy está contextualizado en esta crisis sanitaria que está viviendo el mundo, que se traslada también a todas las otras áreas en las cuales desarrollamos nuestras tareas. Estamos con Salvador, esta vez a distancia, porque estamos guardando esas recomendaciones de las autoridades sanitarias, Salvador, y tratando de utilizar la tecnología para comunicarnos. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Creo que es importante hablar de este tema en este momento en que el mundo entero, no solamente nuestros países, ¿no?, en esta epidemia que justamente se transformó rápidamente en una pandemia, ¿no? Es decir, todo el mundo está involucrado en esto. Lamentablemente todos estamos sufriendo lo mismo, ¿no? Sí, pero Salvador, esto no es una novedad para la humanidad. La historia de la humanidad ha estado plagada también de pestes, de epidemias que han marcado también a la humanidad con hechos terribles en su historia. Bueno, en el siglo XIV, por ejemplo, la peste negra, que era lo que después la llamábamos peste bubónica, porque producía bubas en el cuerpo, diezmó Europa. Se calcula que entre 50 millones y 85 millones de personas murieron, quedó una mitad de la población. Impresionante. Fue terrible eso. ¿Y por qué? Bueno, porque las ratas que venían en los barcos traían el virus y todavía no habían conocimiento de lo que era todo esto que conocemos nosotros hoy. Entonces, por supuesto, los marinos lo hacían inocentemente, pero como estaban comerciando con el mundo árabe, sobre todo los genoveses y los venecianos, ¿no? Y llegaba un momento que sus barcos entraban y salían y las ratas, vos sabés cómo es el asunto de los barcos, vienen ratas de un lado para otro, y la peste se diseminó por toda Europa. Incluso llegó hasta Dinamarca, Finlandia, ¿no? Llegó hasta los países nórdicos. Y fue una peste tremenda. En ese sentido, nosotros tenemos una gran ventaja, pero una ventaja tremenda frente a todo esto. Porque uno dice, bueno, entonces puede pasar lo mismo hoy. Muy difícil, ¿por qué? Porque hoy nosotros sabemos cómo trabajan los virus, sabemos cómo contenerlos, sabemos qué es lo que hay que hacer, y entonces tenemos otras herramientas en las manos, otras herramientas. Claro, en aquella época no había ni ninguna de las cosas que conocemos científicas en el desarrollo de medicinas, no había laboratorios que estudiaran, sin embargo el avance de hoy nos permitiría teóricamente llegar con una ventaja sobre todo eso. Sí, tenemos muchas ventajas, gracias a Dios tenemos muchas ventajas. Ya sabemos lo que es un virus, cómo se transmiten los virus, lo conocemos, hemos logrado sacar el ADN del coronavirus, lo que quiere decir que en ese sentido es mucho mejor que lo que está pasando ahora. El asunto es que en cada lugar hay que tomar todo esto a tiempo para producir el aislamiento necesario para que no se produzca una explosión como se está produciendo en Italia y en España y como se produjo también en China, ¿no? Es interesante que la respuesta de aquella época es la misma que se está pidiendo hoy, el aislamiento, evitar el contacto físico para que se produzca una propagación del virus. Y justamente, y una de las cosas que a mí me causa gracia en medio de esta tragedia, es que nosotros seguimos hablando de cuarentena, y cuarentena son 40 días. Claro. Realmente nosotros no piden que paremos 40 días, sino que es una quincena, son 15 días. Sí. Pero ¿de dónde traemos eso? Y traemos de la fiebre amarilla, que también se pedía cuarentena, 40 días. Y en mi país y en tu país también, en Uruguay y en Argentina,
en el siglo XIX hubo una epidemia de fiebre amarilla que era tremenda. Sí, es verdad. Entonces, esa epidemia, ¿por qué se produjo? Y bueno, porque no había saneamiento en las calles y mucho de lo que hacemos nosotros hoy en cloacas antes se hacía a cielo abierto. Y todo eso trajo problemas. Pero hay un asunto interesante. ¿Por qué se difundió tanto en Buenos Aires, por ejemplo? Porque resulta que era carnaval. Se venían los carnavales. Y el carnaval en aquel momento era una fiesta que convocaba a todo el pueblo. Tres médicos atendieron 3 casos que murieron por fiebre amarilla. Y ellos empezaron a dar la voz de alarma. Pero las autoridades, pensando no arruinar el carnaval, postergaron el hecho de hacer una cuarentena. Y bueno, se vino, no alcanzaban los ataúdes en Buenos Aires por los muertos que había, ¿no? Los subían en los carros y los tiraban en fosas comunes y le ponían cal arriba. Esto demuestra una de las cosas que tenemos que aprender, los países latinoamericanos, tenemos que aprender de Italia y de España, es que ellos se retardaron, y al retardarse en las medidas preventivas, cuando las pusieron ya era demasiado tarde. Nosotros todavía estamos a tiempo, y los países latinoamericanos en general todavía están a tiempo de poner las medidas como para aislar a la gente y que el virus no corra. Claro. Ahora, todo esto a mí me lleva también a pensar en lo que significa para el mundo esto. En general, con el estallido de la tecnología que hemos tenido, porque es realmente un estallido, ¿no? Y la forma en que se está desarrollando, ha creado lo que siempre se crea en el mundo occidental, que es la euforia de que ya somos superhombres, ¿no? Claro. Que hemos dominado la naturaleza, que hemos dominado los factores externos y que podemos controlarlos. Claro. Entonces, pero ahora resulta que de pronto aparece allí un microbio, que no lo podemos ver porque necesitamos un microscopio y ser especialistas, que se filtra a través de eso que llamamos globalización, y que para nosotros es una maravilla, pero ahora se globaliza también esto, ¿no? Y entramos a vivir una realidad totalmente diferente. Fíjate vos una cosa interesante. Yo escucho a todos hablar por televisión, a todos, de todos los sectores, por radio, todos, de todos los sectores. Nadie dice en este momento, les enfermes. No. Se olvidaron de ese lenguaje, es decir, las idioteces caen en este momento. Sí. Porque ahora ya no podemos estar en idioteces, como estábamos antes. Ahora no estamos hablando de eso ya. Lo hemos dejado de lado, porque ahora tenemos a la muerte delante. Se nos presentó la muerte con toda su vigor y su vigencia. ¿Y qué pasó? Que empezamos a tener miedo, que la sociedad hoy tiene miedo frente a todo esto. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos con la realidad que no queríamos ver, que somos seres muy vulnerables. Y como seres vulnerables que somos, esto vino y nos movió el tablero, ¿no? Es claro. como ese equilibrista que sobre una varita hace tirar un plato y otro. Iba agregando, ¿no? Sí. Iba agregando y nos pasó que vino alguien y nos movió la mesa. Sí, se cayó todo. Eso no estaba previsto y se nos está viniendo todo abajo, porque no habíamos previsto eso que es fundamental. Entonces es el imprevisto ese el que nos muestra nuestra falencia. Lo inesperado, claro, nos muestra las limitaciones que tenemos cuando nos creíamos ilimitados. O sea, esto muestra la fragilidad del ser humano. Totalmente. Y fíjate que esto no es la primera vez que pasa en el mundo occidental. Esto ya pasó, ya pasó varias veces, ¿no es cierto? Pasó en el siglo XIX, fin del siglo XIX, con los positivistas, cuando el estallido de la tecnología, de la sociedad industrial, el estallido cambia el mundo de golpe. Es verdad. Pensemos que empezaron a ver, por primera vez se vieron ferrocarriles, empezaron a ver los primeros aviones, la luz eléctrica, todo esto, ¿no? Creímos que nos llevábamos el mundo por delante, sí. Por supuesto. En ese momento, justamente en 1912, pleno auge del positivismo, es cuando se vota el Titanic también.
Y la frase del capitán del Titanic se hizo histórica, dijo, ni Dios puede hundirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque era la joya tecnológica de la época, porque era el resultado de la industria naval pasada por la sociedad industrial. Entonces era una joya. Y como siempre, el hombre, cuando tiene uno de esos logros, ya se siente superhombre. Y no nos olvidemos que estaba todavía el mundo bajo la influencia de Nietzsche, que predicaba el superhombre. Claro. El hombre es algo que tiene que ser superado, llegamos al superhombre. Bueno, cuando hicimos el superhombre, ¿no? Estalló la Primera Guerra Mundial. Y ese estallido de la Primera Guerra Mundial fue el primer cachetazo que recibimos en el siglo XX. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que se había instalado para siempre la civilización sobre el mundo occidental, que el hombre ya estaba abandonando ese hombre del pasado, de las cavernas que hacía guerras y todo lo demás, porque ahora éramos seres civilizados. Y la Guerra Mundial mostró que no era así, y que los países que tenían mayor presencia cultural en el mundo y mayor desarrollo, sin embargo, se metieron en todo este lío. Y bueno, llegamos al siglo XX, y después de la Primera Guerra Mundial, una ola tremenda de ateísmo se expandió por el mundo. A pesar de lo que había pasado, se pensaba que el hombre iba a ser una sociedad mucho más igualitaria sin Dios. Aparecieron las ideologías para reemplazar a las religiones, y a pesar de todas las ideologías y de todo, llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí, donde la ciencia fue utilizada de una manera terrible, ¿no? Ahí empezó el pavor, ¿no? En el mundo. Allí empezó lo que es la etapa que un existencialista famoso, Gabriel Marcel, que nunca fue bien estudiado, se lo estudiaba Sartre, pero no se lo estudiaba Marcel. Marcel era un existencialista cristiano, y Marcel fue el que dijo, el mundo empieza a vivir a la intemperie. Y lo que nos está pasando hoy es que estamos a la intemperie. En aquel momento con la bomba atómica y ahora con este virus. Claro, este virus nos demuestra de que no hay límites. ¿Por qué comienza una pandemia tan rápido? Y por las comunicaciones que hay. Claro. La epidemia de parálisis infantil empezó en el 53, ¿no? Sí. En el mundo. Argentina llegó en el 56, de 1953 a 1956. Estás hablando de la polio, ¿no? De la polio, sí, la poliomielitis, ¿no? Que en aquel momento se lo llamaba parálisis infantil, era poliomielitis. La poliomielitis tardó. ¿Por qué? Porque el mundo no estaba comunicado como está ahora. Hoy bajan, ¿cuántos aviones bajan de Italia en América? Impresionante. Todos los días. O de España, ¿no? Todos los días. Y entonces todo ese movimiento que es tan maravilloso, sin embargo, no solamente pasan las cosas buenas, sino también pasan las cosas malas. Y sí. Entonces esto se hizo rápidamente una pandemia. Aquello no logró hacerse pandemia, pero hubo una epidemia, sí, que iba corriendo de país en país. Pero en este momento ya tenemos una pandemia. No obstante, hoy estamos mucho mejor parados frente a esto. Estamos mucho mejor parados. Porque tampoco hay que ser alarmista en esto. Y entrar en pánico. Cuando el tema de la parálisis infantil, hubo que trabajar mucho para llegar a la primer vacuna que se hizo, que fue la vacuna Salk, que era inyectable, y después apareció la segunda vacuna, que a mí me dieron esa vacuna, la vacuna Salk primero, y después apareció la vacuna Sabin, que es la de las gotitas, ¿no? Es verdad. Entonces con eso solucionamos el problema. Pero a pesar de que teníamos solucionado el problema y todo, dejó su secuela. Pero hoy nosotros ya, inmediatamente que llega la pandemia, a los pocos días ya tenemos el ADN del virus, ya lo tenemos marcado, ¿no? Y ya los laboratorios están trabajando a mucha más velocidad, porque nosotros recibimos la vacuna antipoliomielítica en el 56, 57, por allí, cuando los estudios habían empezado antes de 1953. Claro. Quiere decir que habían tardado 4 años, 5 años en estudiar todo el tema para sacar una vacuna. En este momento ya hay varios laboratorios en el mundo que están experimentando esto.
¿no? Si no entra el tema de los mercados, y acá esto es muy importante porque el dinero está incidiendo mucho en esto. Uh-huh. Yo estoy escuchando, por ejemplo, que en Europa no querían cortar el fútbol, ¿no? ¿Por qué? Porque es millonaria la inversión que hacen. Bueno, acábenla con eso. Yo creo que los gobiernos acá tienen que ponerse muy duros con todo esto. En este momento no podemos jugar con la muerte, no podemos jugar con este virus. Entonces, no porque yo tengo que mantener mis ganancias, ¿no? Y tengo que mantener el proyecto millonario que estoy manejando, tengo que perjudicar a toda la humanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay que ponerse muy duro. Si no entra el asunto dinero en el medio, vamos a tener rápidamente una vacuna al alcance nuestro y esto va a ser parte de la historia, ¿no? Claro. Pero tenemos que llegar a eso. Y en este momento estamos remando, estamos tratando de salir. Mientras la ciencia, mientras los gobiernos, mientras todos los agentes que están tomando decisiones y trabajando en la contención, el sistema sanitario de salud que está desbordado, el hombre de a pie, el hombre de la calle, ese que está a la intemperie, como decías tú, citando a Marcel, ¿qué tiene que hacer en esta época de tanta incertidumbre, de sentirse frágil, de sentirse que está solo, que no sabe qué hacer porque se siente desbordado? Bueno, creo que ahí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Dos cosas que son diferentes. Voy a empezar por la menor y llegar a la mayor. La menor sería, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay una cantidad de directivas en nuestro país de lo que hay que hacer. No hay que salir a la calle, hay que lavarse las manos, bueno, todo eso que todo el mundo sabe, ¿no? Uh-huh. No hay que tocarse la cara, hay que estar a 1,20 m de distancia, a 1,20 m llega el virus, porque es un virus pesado, ¿no? Claro, claro. Que cuando las gotitas que emitimos llegan al otro, si está más allá de 1,20 m, el virus ya se cayó, Uh-huh. ¿no? Entonces, mantenernos así, nosotros lo estamos cumpliendo, estamos un poco más de 1,20 m Sí. de distancia, ¿no? Unos cuantos kilómetros. Hacer eso es importante. Acá tenemos que obedecer a las autoridades. Las autoridades sanitarias, me refiero a las autoridades sanitarias, nos están diciendo cómo tenemos que conducirnos y creo que eso es una cosa que es importante que todos la tengamos en cuenta, ¿m? Y no busquemos soluciones mágicas a esto, Sí, ¿no? sí. Tenemos que tener en cuenta esto. Ahora, por otro lado, hay un problema que trasciende lo físico, Uh-huh. porque esto atiende al problema físico. Es el problema espiritual, el problema del miedo, ¿no? El hombre descubre su fragilidad frente a la muerte cuando está en estas situaciones extremas. Y este es el momento en que nosotros tenemos que detenernos a pensar en que hay una necesidad profunda en nosotros que no se satisface ni con la globalización ni con la tecnología, que es una necesidad de tipo espiritual. Sí. Uh-huh. Y la parte espiritual, que es la que entró en crisis en este momento, porque el que tiene miedo tiene un problema espiritual. Uh-huh. Tiene un problema espiritual. ¿Por qué? Porque él quiere tener esperanza, pero no puede tener esperanza frente a esto. Y tiene miedo de que esto lo alcance. Y las cosas en las que cimentaba la esperanza se le han caído en este momento. Se cayeron todas. Entonces, acá hay que empezar a buscar a Dios. Buscar a Dios. Es decir, acercarnos a Dios. Y acercarnos a Dios a través de el camino que es el camino que nos lleva hasta Él. El camino entre Dios y el hombre ya se caminó una vez. Lo caminó Jesucristo cuando vino a la tierra. Quiere decir que Él hizo ese trayecto. Y Él es el que nos lleva nuevamente hacia Dios. Él es el camino. Es el camino que viene y es el camino que va, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a Dios, a mí me resulta apabullante pensar en un Dios infinito, omnipotente, omnisciente, omnipresente. No entra dentro de mi cabeza y en la limitación de mi razón la comprensión de ese Dios. Pero lo entiendo cuando veo a Jesucristo, porque Él, como dijo el mismo Señor, se lo dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no es cierto?
Entonces, Él mostró y reveló el corazón de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Y este es el momento de acercarnos y acercarnos a Jesucristo con humildad. Acabemos con la soberbia que tenemos siempre de que yo me las arreglo solo. Tengo que acercarme a Jesucristo con la carga que hay en mi corazón, con la angustia, con la ansiedad, con el miedo, con el pánico. Y decirle, Señor, reconozco que soy un hombre frágil, que soy una persona pecadora, que necesito de la presencia tuya en mi vida, porque necesito una esperanza no solamente para acá abajo, sino también para la eternidad. Creo que si tomamos este camino, como vamos a encontrar realmente la respuesta de Dios para nosotros y donde vamos a tener realmente paz en nuestro corazón. Sí, que así sea. Pero en el medio de eso, si asumimos la otra postura de alejarnos y sumirnos en nosotros mismos, seguramente tendremos una visión muy egoísta de todo esto y tampoco seremos capaces de tender una mano al prójimo de la manera virtual o de la manera que sea para ser parte de la solución y transmitir esperanza, Salvador. Bueno, ese es el otro problema que subsiste, que sería ya el problema social. Y el problema social es que hay algunos que no se resignan a que hay que pensar en el prójimo. Sí. ¿Por qué hablé primero de todo esto del acercarse a Dios y a Jesucristo? Porque cuando uno se acerca a Dios y a Jesucristo, aprende, entre las cosas que aprende como cristiano, es que existe alguien que se llama prójimo, que no es un objeto, sino una persona. Y que así como yo soy responsable de mi propia vida, soy responsable también de la vida del prójimo. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, y esto lo tenemos que seguir todos los cristianos, que tenemos que hacer al otro lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Yo quisiera que en este momento mi prójimo que está allí, ¿no?, tuviera cuidado de no acercarse más de 2 metros, se lavara las manos convenientemente, estornudara mirando hacia otro lado. Todos sabemos lo que pedimos del prójimo. Que obedeciera a las autoridades no metiéndose en lugares y en aglomeraciones que después puedan hacer que traiga el virus y me lo acerque a mí. Entonces, eso que yo espero del otro es lo que yo tengo que hacer. Exacto. Lo que yo espero del otro. ¿Qué espero del otro? Que sea responsable no solamente de su vida, sino también de la mía. Y yo tengo que sentir que soy responsable también de la vida del otro. La gran pregunta al primer criminal de la historia, que fue Caín, la gran pregunta que le hizo Dios es, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? Y creo que esto es lo que aprendemos, lo primero que tenemos que aprender los cristianos, es que el Señor Jesucristo nos pide esto. Por eso digo, mire, en el aspecto físico, tome todas las medidas. En el aspecto espiritual, vuelve hacia Dios. Y una vez que usted encuentre a Jesucristo, va a descubrir que frente a usted hay alguien que es su prójimo, y que usted es tan responsable de la vida de su prójimo como de su propia vida. Y por eso, tiene que tomar todos los recaudos, no solamente por usted, sino también por el que tengo delante, por mi prójimo. Creo que entender eso, que es el fundamento de la ética cristiana, es lo único que puede cambiar realmente la fisonomía del mundo occidental. Que entendamos esto, porque entender esto es tener que modificar todas nuestras conductas y todas las conductas sociales también y todas las conductas industriales, todas las conductas, porque cuando está el prójimo yo tengo que pensar también en él. Muchas gracias, Salvador, por darnos este tiempo juntos y compartir este Tierra Firme especial a la distancia, con la tecnología, con algunas limitaciones que ello nos impone, pero que, dado el caso, ha sido un estupendo tiempo para poder incentivarnos a todos a pensar en estas cosas y a encontrar en Cristo lo que estamos precisando. Seguimos en contacto y si la evolución de esta pandemia sigue adelante, tendremos más programas especiales para charlar de esto en otras oportunidades. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Hasta el próximo programa.